Era una escena de terror inimaginable. La gente y los animales corrían por sus vidas con pánico absoluto. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotos todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Para muchos, la historia del diluvio universal es perturbadora. Dios ahogó a millones de personas porque le agotó la misericordia, porque la mano destructora de la justicia ya no podía ser refrenada. ¿Un Dios amoroso haría semejante cosa? Para muchos, este es un misterio desconcertante. Cuando tratamos la cuestión de los juicios de Dios, debemos mantener la muerte de la cruz siempre ante nosotros, porque la cruz revela cómo funcionan los juicios de Dios. La muerte de la cruz es la clave para entender todo juicio en la Biblia. Jesús cargó con las transgresiones de los hombres y el peso de la culpa del pecado extinguió su vida, asistido por los deseos asesinos de quienes intentaban matarlo. Fue el pecado lo que mató a Cristo y es el pecado lo que mata a todos los hombres. El problema es que muchos piensan que es la ira de Dios la que demandó la muerte de Cristo. Esto fue profetizado en el libro de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si pensamos que fue Dios quien hirió a Cristo en la cruz, entonces cuando leamos las historias bíblicas en las que se ven los juicios contra los pecadores, también entenderemos que es Dios quien los destruyó. Consideremos cuidadosamente la historia del diluvio. Un hombre entra cortésmente en la tienda de comestible e informa al dueño que existe una amenaza muy real hacia su negocio. Se avecina la destrucción sobre su negocio y su familia, le dice. Nada puede detener esta catástrofe, a menos que usted entre bajo nuestro amparo, continúa. Hemos provisto un arca de seguridad para aquellos que nos reconozcan como los únicos y verdaderos protectores de la libertad. El hombre le informa que ha venido en misión de misericordia para salvar al dueño de la tienda de la destrucción segura. Se acepta ayuda de este hombre y coopera con él. El propietario de la tienda se librará de la desolación que vendrá sobre todos los propietarios de tiendas que se niegan a aceptar esta salvaguarda. El hombre coloca suavemente su mano en el hombro del dueño y le suplica que considere cuidadosamente esta oferta de misericordia. No queremos que usted ni su familia sufra ningún daño. Esto nos causaría mucha tristeza. Entonces el hombre lo insta a aceptar los términos misericordiosos de protección. Si lo que el hombre está ofreciendo es protección de una amenaza independientemente de él, entonces estaría involucrado en la ofensa criminal llamada estafa de protección. Si la amenaza de destrucción viniera de parte del mismo grupo que este hombre representa, entonces sería la ofensa criminal llamada estafa de extorsión. Esta es la práctica de presionar a las personas, coaccionando y manipulando su voluntad a través de la intimidación o las amenazas. Es posible que la persona que trae un mensaje genuino de misericordia a la vez represente al que amenaza con destruirlos si lo aceptan, presionando para que consientan a la misma vez llevando a cabo la destrucción. ¿Es la historia del diluvio una estafa o extorsión a escala mundial? El Dios de la Biblia brinda protección a aquellos que hacen lo que Él quiere y luego mata a todos aquellos que se niegan a apoyarlo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer.
harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Tiene sentido destruir violentamente a las personas porque son violentas? ¿No sería considerado esto hipocresía? Veamos la palabra destruir en hebreo. Raíz primitiva, pudrir, es decir, causativamente. Arruinar, literal o figurativamente. Magullar, desechar, corromper, corruptor, corromper algo. Destruir, destructor, destrucción. Perder, estropear, derramarse, arruinador, arruinar por completo, debilitar, debilitador. Esta misma palabra se usa en los versículos previos al versículo 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si aplicamos la palabra destruir, que es lo que los traductores usaron para la misma palabra hebrea en Génesis 6:13, dice lo siguiente: y se destruyó la tierra delante de Jehová, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba destruida, porque toda carne había destruido su camino sobre la tierra. La razón por la cual la tierra estaba destruida era debido a que el hombre había corrompido o destruido su forma de pensar. Se había llenado de violencia. En este momento, el mundo estaba manifestando la mente de Satanás en su plenitud. Las Escrituras nos dicen cuál era la fuente de esa violencia. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Esto contrasta completamente con Cristo, quien según las Escrituras no hace violencia. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Al hablar del Hijo del Rey, el salmista declaró: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Entonces, el Hijo de Dios no hace violencia, y a los que Él redime salva de involucrarse en la violencia y de ser tratados violentamente. Satanás está lleno de violencia y ha llenado el mundo con este espíritu. ¿Cuál es el principal motivo por el que Satanás tenga un espíritu de violencia? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás estaba celoso de Cristo. Él quería ser adorado como Cristo, pero Satanás era un ser creado mientras Cristo era el divino Hijo de Dios. La diferencia era infinita, pero aún así codiciaba la posición de Cristo. Esto fue lo que sembró las semillas de la violencia en su corazón contra Cristo. El odio de Satanás hacia Cristo se hizo tan grande que desde el mismo principio planificó matar al Hijo de Dios. La crucifixión de Cristo reveló al universo entero cuáles eran las verdaderas intenciones de Satanás antes de la creación de este mundo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El plan homicida de Satanás fue lo que alimentó su espíritu de violencia. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, se volvieron como Satanás en naturaleza. El espíritu de Cristo que estaba en ellos fue traspasado y molido, como dientes que trituran la semilla. Es el espíritu de Cristo en el hombre lo que le da vida. Él es la luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo.
Si Cristo hubiera dejado a Adán por completo, él hubiera muerto. El espíritu de Cristo en Adán fue molido, sin embargo, no lo abandonó, aunque le causaba sufrimiento el quedarse. Del continuo sufrimiento de Cristo, la roca, salió el agua espiritual para mantener vivo a Adán. Es por eso que Pablo dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Satanás la odiaba y quería destruirla. Cada acto de violencia de los hombres hacia el hombre revela el espíritu de Satanás, que está en guerra con el espíritu de Cristo. Este pensamiento al principio es difícil de comprender, pero lo vemos delineando claramente en las Escrituras. Una vez que lo entendemos, cambia por completo la forma en que vemos la violencia descrita en la Biblia. La idea de que el hombre mate a los de su propia especie es una locura total, hasta que comprendemos que Satanás busca herir a Cristo al motivar a los hombres a ser violentos unos con otros. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es fundamental que entendamos este punto. Toda violencia es inspirada por un espíritu de envidia y odio hacia el Hijo de Dios. Por lo tanto, toda violencia, incluyendo la autoviolencia y el suicidio, es motivada por este odio hacia Cristo, aun cuando la persona no lo sepa. Las expresiones de odio hacia nuestro prójimo y los actos de violencia contra nuestros enemigos y contra nosotros mismos son alimentados por el odio que tiene Satanás hacia Cristo. Este es el origen de toda violencia y odio. Toda la violencia descrita en Génesis 6 es una manifestación del odio de Satanás hacia Cristo, encausado a través de hombres y mujeres. Como Cristo es la única fuente de vida que tenemos, el resultado final del odio es la autodestrucción. El espíritu violento del hombre se reveló en la primera muerte en el jardín, un cordero. La muerte de este animal refleja la naturaleza violenta de Adán. A través de este sacrificio, Dios estaba reflejando en Adán la semilla que ahora residía en él. Esta semilla de violencia estalló pronto en Caín cuando mató a Abel. La única forma en que el hombre podía continuar viviendo era que Cristo continuara suministrándole el poder de su misma vida. Es por eso que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cristo ha sido herido por nuestras transgresiones desde el mismo principio. Ha sido atormentado por nuestras inequidades desde que el pecado fue introducido. Sin embargo, para que el hombre pudiera vivir, Cristo tuvo que continuar cargando a cada persona a pesar de su odio satánico. En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Estos pensamientos cambian por completo la forma en que entendemos la cruz de Cristo, la violencia y por lo tanto el carácter de Dios. Cada vez que una persona es golpeada, violada o asesinada, es evidencia de que Satanás busca atravesar y herir a Cristo. Cada acto de autocomplacencia que conduce a la enfermedad y la muerte de uno mismo o de otros es también una manifestación de la obsesión fanática de Satanás por infligir a Cristo tanto dolor como sea posible. Es un odio incomprensible y cruel. La cruz se extiende desde la entrada del pecado en el universo hasta el día de hoy.
cada ser que opera con intereses opuestos a los de Dios está en guerra con la vida que existe dentro de sí mismo, porque esa vida proviene de Cristo. Este es el secreto de la naturaleza autodestructiva de los hombres, la guerra de Satanás contra Cristo. Ahora, consideremos detenidamente el espejo en el siguiente texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La palabra ira en griego simplemente significa deseo y proviene de la raíz que significa ir tras o intentar alcanzar algo. Además de ira o enojo, se puede traducir como pasión. La palabra contra puede significar sobre o incluso hacia. Traduciremos el versículo con esto en mente, tomando en cuenta un punto más. Jesús dijo: yo soy la verdad. Por lo tanto, la supresión de la verdad es la supresión de Cristo. Porque el deseo de Dios se revela desde el cielo sobre o hacia toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a Cristo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todos los días Dios envía el Espíritu de su Hijo para que habite en nuestros corazones. Algunos ahogan la voz, otros, en sus esfuerzos por resistir, buscan a aquellos en quienes mora el Espíritu y los persiguen. En cada ser viviente del planeta, Cristo es despreciado y rechazado. Hoy es varón de dolores y experimentado en quebranto. Todos los días Cristo se niega a sí mismo, toma su cruz y nos da su vida. En esto se ve el deseo de Dios hacia nosotros. Él se acerca a nosotros día tras día con un deseo apasionado. Sin embargo, la mayoría del mundo suprime la voz de la conciencia y lo ahoga la convicción. En su maldad, el hombre proyecta su propio espíritu de ira sobre Dios. Al resistir furiosamente su amor, proyecta su ira sobre Dios y lo ve como el agresor. Estos atributos humanos son colocados sobre él, y por lo tanto, Cristo es visto como herido de Dios y abatido, pero Cristo fue herido por nuestras transgresiones y no por la supuesta ira de Dios. ¿Qué le dice Dios a su pueblo, a aquellos que dicen seguirlo? Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Es a la luz de la cruz que podemos comenzar a entender los terrores, no solo del diluvio, sino también del fuego de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. El odio de Satanás contra Cristo se manifiesta en su deseo de matar finalmente a todos, porque en cada persona Cristo ha dado su vida. Él voluntariamente da su vida a cada hombre para que pueda vivir. Cristo no puede morar donde se atesora el pecado, pero al rechazarlo quebrantamos su espíritu, del cual mana vida para el alma, como el agua que fluyó de su costado cuando murió en la cruz. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el capítulo 13 hablamos sobre el efecto que el espíritu del hombre tiene sobre la tierra. Cuando los hombres suprimen a Cristo y actúan violentamente unos con otros como expresión del odio de Satanás hacia Cristo, la tierra comienza a reflejar de vuelta al hombre su violencia a través de las leyes de la naturaleza. Así como los hombres ahogaron la voz de Cristo en sus almas, la naturaleza responderá ahogando las almas de los hombres. Cuando el Señor examinó la maldad del mundo, indicó que habría un límite. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
El límite era el tiempo en que el Espíritu de Dios contendería con el hombre para salvarlo. El Espíritu de Cristo estaba suplicando día y noche con sus hijos rebeldes. Se acercaba a ellos y les rogaba día tras día. Sin embargo, recordamos cómo los hombres reaccionaron a esta lucha del Espíritu. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los antediluvianos estaban ahogando la voz de la conciencia. Diariamente rechazaban esa voz amable y suplicante y continuaban obstinadamente en su malvado proceder. Esta supresión del Espíritu de Cristo fue como sujetarlo en un esfuerzo por ahogarlo. A medida que su espíritu era afligido día tras día, Cristo a menudo se sentía abrumado. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. A medida que la humanidad se acercaba a la destrucción, la súplica de Cristo se hizo más urgente y su voz se convirtió en la voz del enemigo para ellos. Su testimonio contra ellos fue tratado con desprecio y odio. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. El sufrimiento de Cristo no podía ser oculto. Si los hombres se negaban a aceptar la cruz de Cristo, las rocas inanimadas gritarían para dar testimonio de los sufrimientos de su Creador. Como Cristo es el creador de este mundo, toda la naturaleza responde a su sufrimiento. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Muchos de los salmos revelan la experiencia de Cristo por la simple razón de que su espíritu estaba en los corazones de aquellos que lo escribieron. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el siguiente salmo vislumbramos los sufrimientos de la cruz en el contexto de la inundación. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Algunas descripciones del Salmo 18 usan el lenguaje del diluvio, mientras que otras hablan del fuego devorador, sugiriendo los eventos de Sodoma y Gomorra y el fin de los malvados. Al luchar con los hombres para que se convirtieran de su maldad, Cristo se sintió inundado por el aluvión de su conducta impía. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Los antediluvianos estaban exponiendo a Cristo al vituperio. Su alma fue torturada y afligida por la maldad. Y finalmente clamó sobre esta cruz antediluviana: tengo sed. Y el Espíritu de Dios dejó de suplicar con el hombre. Habiendo sido rechazado por cientos de años, el Padre finalmente aceptó la decisión del hombre. ¿Vas a seguir por los trillados caminos que han recorrido los malvados? Perdieron la vida antes de tiempo. Un diluvio arrasó sus cimientos. Increparon a Dios. Déjanos tranquilos. ¿Qué puedes tú hacernos, Todopoderoso? Y fue Dios quien llenó sus casas de bienes. Yo no me dejaré llevar por sus malos consejos.
El Padre fue expulsado por los hombres. Sin embargo, Cristo debe permanecer y sufrir con ellos el resultado de sus decisiones. De lo contrario, habrían muerto inmediatamente y Dios habría sido culpado por ello. Así que cuando los truenos y los relámpagos comenzaron a llegar sobre los antediluvianos, Cristo estaba allí con ellos. Él sufrió a su lado y los cargó hasta el final. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El diluvio es una revelación de la cruz, sin embargo, lo consideramos herido de Dios y abatido. No se le puede impedir a la naturaleza el predicar el Evangelio a través de los eventos del diluvio. Observemos cómo están conectados el diluvio y la cruz en estos pasajes. 1. Llamando, clamando. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2. La tierra tiembla. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 3. Oscuridad. Inclinó los cielos, descendió, y había densas tiemblas debajo de sus pies. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 4. Canales de agua y fundamentos descubiertos. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotos todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 5. Rostro oculto y sentimiento de abandono. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 6. Salvación. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. La naturaleza testificó de lo que le estaba sucediendo a su Creador, siendo que Cristo es la luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo. Su sufrimiento se manifestó en las vidas de todos los que perecieron en el diluvio. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Es a través del poder de Cristo que los cielos fueron creados.
Su voz habla a toda la creación. Es por la palabra de Cristo que las aguas fueron reunidas y almacenadas en depósitos en la tierra. Cuando los antediluvianos finalmente rechazaron a Cristo, su voz fue silenciada y el poder que mantenía las aguas en sus depósitos se soltó y los elementos naturales fueron entregados al dictamen del caos. No fue Satanás quien causó la liberación de las aguas, sino que al torturar a Cristo hasta el punto de obligarlo a entregar el Espíritu, la creación ya no oyó la tierna voz de su Maestro que constantemente decía: calla, enmudece. Las aguas reflejaron la turbulencia de Satanás y de los hombres malvados. Satanás mismo fue forzado a soportar los elementos enloquecidos cuando la enormidad de la cruz de Cristo se reveló en las aguas del diluvio. Las convulsiones de las profundidades fueron una manifestación del corazón quebrantado de Cristo. Las aguas que descendían del cielo eran un testimonio de las lágrimas que había derramado por los hijos caídos de Adán. Los antediluvianos se negaron a reconocer los sufrimientos de Cristo, pero la naturaleza testificó de los sufrimientos de su autor y reflejó su angustia y muerte. Satanás había causado la destrucción al presionar a los antediluvianos para que rechazaran a Cristo y su Espíritu. Cuando se completó este rechazo, la naturaleza fue testigo del desprecio, mientras que a su vez reflejó la impronta del espíritu del caos. Recordemos que como ninguna persona puede vivir a menos que Cristo esté con ella, así Él estuvo expuesto al terror y la angustia de cada persona que pereció en el diluvio. En toda su angustia Él fue afligido. Él los cargó y los soportó todos los días de su vida. Al ser testigo de la muerte de cada uno de sus hijos rebeldes, fue traspasado con una tristeza profunda. En cada alma que jadeaba aterrorizada, Cristo sintió la agonía y anhelaba salvarlos, pero no pudo. Así como cuando estaba en la cruz muriendo en desesperación, también sintió total desconsuelo y desesperación cuando ellos murieron. Para oscurecer esta cruz de Cristo, los cristianos dicen hoy que Dios castigó a los malvados en su ira. La violencia del diluvio se le atribuye a Él. Se lo muestra a Él como matando a todos estos pecadores. Es cierto que el poder de Dios se usó para dividir la tierra y causar el diluvio, así como el poder de Dios estaba en los soldados romanos que clavaron a Jesús en la cruz. ¿Dios clavó a su Hijo en la cruz? ¿Fue su violencia lo que lo mató? No, 1000 veces no. Era el poder de Dios en mano de la serpiente quien hirió el talón de Cristo. Considere la destrucción de Jerusalén en el año 70. Después de Cristo, cuando las mujeres comieron a sus propios hijos y tantos fueron crucificados que no había lugar para levantar más cruces. Se describen estos eventos similares en el libro de Lamentaciones. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hombre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo, el adversario, entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. El versículo 11 menciona el enojo del Señor y prosigue hablando del ardor de su ira que, como sabemos del capítulo 11 de esta serie, puede significar angustia. El versículo 12 nos habla del estremecimiento que les causó el saber que el adversario y el enemigo habían entrado en Jerusalén. El versículo 13 habla del asesinato de los justos.
¿quién es el justo que fue asesinado? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La ciudad de Jerusalén era la ciudad de la paz y Cristo era su líder espiritual. En intensa angustia el rostro del Padre fue cubierto por los pecados de los profetas y sacerdotes. Esto permitió a Satanás, el adversario, entrar en la ciudad y asesinar a Cristo el justo. La sangre de Cristo fue derramada de la misma manera cuando el pueblo de Dios fue tomado y destruido en los días de Jeremías y Daniel. Lo mismo ocurre en cada destrucción del pueblo de Dios. Cristo sufre con ellos y lleva la cruz. ¿Puedes ver el diluvio a través del lente de la cruz? ¿Puedes ver a Cristo sufriendo en Sodoma? ¿Puedes ver a Cristo en agonía al presenciar la muerte de los primogénitos en Egipto y la destrucción de Jerusalén? ¿Puedes ver el Calvario en la destrucción violenta de cada hombre? Solo en la cruz de Cristo podemos ver los juicios de la Biblia como una revelación del asombroso amor de Dios. Cuando llegamos a captar la violencia de los hombres y la naturaleza como una revelación del odio de Satanás hacia Cristo, entonces podemos comenzar a apreciar el misterioso símbolo de la serpiente sobre la asta. Cuando discernimos a la serpiente en el contexto de la cruz, entonces su mordedura con respecto al carácter de Dios puede ser cabalmente sanada.